Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 26 de septiembre. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que todos seguimos estupefactos, en este caso de el abuso a una menor diputada juvenil. Hoy esperemos que se pronuncien tanto la Asamblea como el Ministerio Público. Un día también en el que empieza el Black Week, las ofertas que están pues, dentro de los diferentes centros comerciales para estimular el turismo de compras. Bueno, acusado el hijo de Nicolás Petro, de Gustavo Petro, Nicolás Petro, el chico, por el caso de todo esto de los fondos utilizados para la compra de votos en el Atlántico. Y primer intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo en España. A ver qué pasará hoy en esta primera votación. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, Canal 22 y Canal 21 Next TV. Como siempre, hoy nosotros le brindamos la información. Usted decide qué hacer con esta información. Nuestro interés es que usted tenga el mejor paquete de información con las mejores fuentes para que haga su análisis lo más objetivamente posible. Fernando, hoy arrancamos con muchas noticias importantes. Primero, hoy arranca la semana de lo que se conoce como el Black Week. Black Week. Tendremos compradores de Sudamérica, Centroamérica, que ya están en Panamá para aprovecharse de los descuentos. Hay más de 15, según Metro Libre, hay más de descuentos en más de 16 centros comerciales de este país. A lo largo y ancho del territorio hay descuentos. Aprovéchelos y tome las medidas de precaución, las garantías, etcétera, todo. Porque el descuento no le elimina la garantía. Esa es una cosa que usted debe saber. Compre eficientemente. Para comprar eficientemente hay que comparar. Hay buenas ofertas en el mercado. Esa es una cosa importante para mover el consumo local e internacional. Quiero darle algunas recomendaciones de algunas lecturas que creo que son convenientes hacer. Una de ellas es el libro que se llama Enough. Enough, suficiente. Es suficiente. El libro de Cassidy Hutchinson. ¿Quién es esta joven? Esta es una joven pasante que trabajó en el Congreso de los Estados Unidos y después, un ascenso meteórico, fue la asistente de Meadows, que era el jefe de gabinete de gobierno de Donald Trump. En ese libro, que se da en la publicación, está en inglés. Si usted lee inglés, se va a divertir con este libro. Este es un libro interesante porque desde adentro le cuentan a usted cosas que ella vivió, ¿no? Una de ellas dice que el caos que reinaba en los últimos meses del presidente Trump y particularmente después de las elecciones era enorme. Meadows, dice ella en ese libro, distribuyó documentos secretos a líderes ultraderechistas de Trump para que difundieran cosas. Y además quemó otros. Es un delito, ¿ah? Sí. Esto lo está diciendo en el libro. Pero hay cosas interesantes también. Dice que Judy Giuliani, el asesor jurídico que ahora no tiene plata ni para pagar a los abogados, se excedió tocándola en lo que ella considera un abuso. Cosas interesantes del libro. Hay toda clase de descripción del caos que reinaba en la Casa Blanca y de las mentiras. Incluso hay un incidente cuando dice ella que Meadows, dice ella, estas son narraciones en los Estados Unidos, esto de kiss and tell, esto de beso y adiós, es muy común. En este libro, ella narra un episodio cuando dice que estaban creo que en New Orleans, y Meadows le pregunta, estaba Trump hablando, y le pregunta, ¿tú tomarías un tiro por él? O sea, ¿serías capaz de morir por él? Ella le dijo, bueno, si me dan el tiro en el pie. Y él dijo, no, un tiro de verdad. Así era el compromiso de este caballero Meadows con el expresidente Trump, así era la Casa Blanca según ella. Las investigaciones demuestran el caos. Vamos a ver cómo sale el presidente de todo esto. Por el momento las encuestas
una que sacó ayer la ABC y el Washington Post, si fueran las elecciones entre el expresidente Trump y el presidente Biden, ganaría Trump por 10 puntos. Recuerda que los puntos a estas alturas no cuentan mucho. En la mayoría de las encuestas está dentro del margen de error, a favor un punto, a veces un punto a favor de Biden, pero muy lejos todavía del proceso electoral. Hay una contienda muy cerrada entre ambos, el exmandatario Trump y el presidente actual Biden, que hoy debe aparecerse en las marchas, los piquetes de los trabajadores de la automotriz. Y ayer celebró el anuncio de un acuerdo entre los trabajadores de Hollywood, y todavía está en proceso. El acuerdo ya es un acuerdo preliminar, ahora falta hacerle algunos ajustes, pero hay acuerdos para la terminación de la más larga huelga en Hollywood, Fernando, que usted recuerde, ¿no? Sí hubo una en los 60 o 70. Bien. Bueno, Sí, le recomiendo había. este libro y le recomiendo en YouTube, hay un documental sobre los 10 años de administración del presidente Carlos Andrés Pérez. Un documental en la que los narradores son 2 miembros de COPEI y intercalado a veces con Felipe González. Como la cara oculta de Carlos Andrés, algo así. Sí, es un documental que lo recomiendo que lo miren, porque una parte en los primeros años, de los primeros 5 años, el primer periodo del presidente Carlos Andrés Pérez, que fue el boom petrolero, allá hace referencia a Panamá. Bueno, la nacionalización del petróleo. Después, Sí. después en el segundo. 76. Sí. No, fue en el primer gobierno. Sí, bueno, el primero en el otro lo desnacionalizó. Lo nacionalizó. Es un proceso interesante, digno de estudiarse, y cómo se tejió toda la arquitectura del golpe, porque es una arquitectura. Recuerdas que el golpe, él le sorprendió unas semanas nada más cuando estaba en el poder. Menos de 3 meses que había llegado al poder. El Caracazo se dio unos días después de él. O sea que el Caracazo ya venía gestándose en los 10 años que le dieron con el Herrera Campins y Lucinchi. Bien, es interesante porque en una de las partes él narra el papel que jugó en los tratados del Canal en el impulso de ese proceso, sin duda alguna. Carlos Andrés fue uno de los amigos más panameños, ¿no? Que tuvo la causa de nuestra patria. Y sin duda alguna él jugó un papel importante en sus relaciones con el presidente Carter, con el presidente de Colombia, con Oduber, con Michael Manley, con el mundo internacional. Y él fue uno de los que nos La soledad de Carlos Andrés Pérez. Nos convenció de... Sí, la soledad de Carlos Andrés Pérez. Es largo, pero es interesante verlo. 1 hora y cuarto. Él narra allí cómo él nos ayudó a la internacionalización del problema. Después narra cómo se montó la conspiración. Bueno, narran, él no es narrado por él. Pero hay una anécdota, Fernando, que le quiero contar. Dentro de esas hay intervenciones de Felipe González. Carlos Andrés era un hombre así, él era un huracán que pensaba, eso es lo que era él. Entonces, en un viaje de extranjero se trae de Polizonte, adivina quién, a Felipe González, que era ilegal, no podía entrar. Lo trae en su avión y cuando baja del avión, Carlos Andrés le dice al rey, Juan Carlos, que era el rey de ese momento, traje un contrabando. Y dice, el rey se echa a reír, ¿contrabando? ¿Cómo que contrabando? Dice, te traje a Felipe González, está en el avión. Wow. Y baja Felipe González. Para que usted vea lo que era. Y un día, aquí en Panamá, estando Justin, el secretario general del Partido Socialista francés aquí, él estaba interesado en que le hiciéramos nosotros los panameños, particularmente yo estaba presente en esa reunión, le hiciera una explicación sobre Centroamérica. Pero Carlos Andrés, que sabía todo, porque además él era un hombre, una figura estelar para nosotros. Nosotros queríamos y él nos quería mucho a nosotros. Y lo apreciábamos de verdad. Entonces Felipe le dice, pero Carlos Andrés, muéstrate ignorante. No hable, deja que lo expliquen otros. Porque él era así. Él era un hombre, además fíjate,
Fernando, él no hablaba ni inglés ni nada, él hablaba solo español. Solo español. Para que ustedes sepan. Y era un hombre extraordinariamente, cómo nos quería Panamá, cómo nos quería. Entonces, cómo nosotros no queremos que la democracia regrese a Venezuela. Es lo menos que podremos hacer por Carlos Andrés Pérez. Bien, algunas cosas están ocurriendo en este mundo importantes. Le reitero que ya hay un acuerdo en Hollywood con esa huelga. No hay acuerdo todavía en el proceso de la huelga de los transportistas. Los trabajadores automotrices. Los Estados Unidos, no de los transportistas, es de los constructores de carros. Ahí va a piquetear hoy a favor de los trabajadores, adivinen quién. Donald Trump. Joe Biden. Joe Biden. Joe Biden va Bueno, hoy. viene de los union esos de Sí, ese área. Biden, Trump lo dijo primero, pero no fue. Trump lo que plantea entonces en una post que él hace en su cuenta, que los trabajadores de automotrices debieran apoyarlo a él. O sea, él condiciona su vida, así que lo apoyen. Biden va a piquetear, porque normalmente las uniones de trabajadores norteamericanas, los sindicatos, votan demócratas. ¿Bien? Bueno, Bien. y Biden viene de esos. Sí, viene de eso, viene de eso. Además, él se va a presentar ahí. Es una cosa que lo dete. Pero lo quizás toma la atención de los Estados Unidos en el día de hoy, de los próximos días hasta el 30, es lo que le hablaba ayer. La posibilidad de que el gobierno federal se quede sin fondos. A pesar de que hay un acuerdo en la que también comparte Kevin McCarthy, de que se nutra por lo menos temporalmente hasta que se pueda lograr un acuerdo en firme, el gobierno federal para no pararlo. Recuerdes que el Congreso la Cámara de Representantes tiene el deber de dar los fondos. Su trabajo no es para el gobierno federal. Claro. Entonces, esto puede ser en contra o a favor. Más puede ser operar en contra en un momento como este, en que el mundo está bajo crispación. Entonces, esto es una pelea y tienen hasta el día sábado, al amanecer, que es primero. Si no, una parte del gobierno federal cerrará. Otra declarada imprescindible seguirá trabajando. Sin embargo, sería una derrota cuyo objetivo los radicales republicanos siguen la línea de Trump, de parar gobierno. Fíjense cómo la democracia está bajo amenaza. Esto está ocurriendo en los Estados Unidos. Nosotros le estaremos informando de todo esto. Pero quizás, Fernando, de las cosas que más me sorprendieron ayer, y fíjese que hay cosas que ya casi a uno no lo sorprende, es uno, no tiene otro más calificativo que decirle la torpeza. Esto que hizo el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de cerrar el INCAE, de además expropiar todos los muebles de INCAE, una estructura de educación superior que incluso en los días hacia hoja en la que él intentó reformar la seguridad social, el INCAE dio cabida en sus instalaciones para el diálogo nacional. Y de allí han salido formidables profesionales, porque además el INCAE fue formado a la imagen de Harvard. Entonces, bueno, eso es una de las 10 mejores escuelas de negocios. Y entonces este caballero la cierra y además se vanagloria de lo que hizo. Y la señora ministra de Gobernación habla como si hubiera cerrado un antro. Sí. De crimen, de no sé qué. Cerrar una universidad de ese tipo debiera producirle una hecatombe al mundo en general. ¿Cómo usted puede explicarse que este caballero que ha formado, cierra una institución que ha formado a centenares, la crema innata de la intelectualidad? Y su primer campus fue en Nicaragua. Nicaragua, sí. Y lo cierra bajo normas de aplicación de que no cumplen con los preceptos que él mismo diseñó, en el momento que incluso condenan a otros opositores a 8 años de cárcel. Mire usted, eso solo se compara con esta otra barbaridad. Vladimir Putin anuncia a través de su ministro del Interior que ha presentado una orden de detención contra Pierre Hoffman, el jefe del presidente de la Corte Penal Internacional,
que es un polaco, él, en esa desfachatez típica de los KGB y de los tiranos, emite una orden de detención contra el presidente por problemas penales pendientes en Rusia. ¿Usted se imagina hasta dónde ha descendido Putin? ¿No? Porque la Corte Internacional, en su recibo de los documentos sustentados de que el gobierno de Putin ha llevado a niños ucranianos forzados a territorio ruso, que está prohibido por ley. Eso es un caso de lesa humanidad, crimen de lesa humanidad. Y en vez de corregir el delito, emite una orden de detención contra el presidente. Ahora, recuerde, Polonia está cerca de la frontera con Lukashenko, que es otro de los esbirros del señor Putin. Bueno, estas dos acciones demuestran el carácter dictatorial, pero a flor de piel. Eso son cosas, por ejemplo, ¿a quién se le ocurre mandar detener al presidente de la Corte Suprema Internacional? ¿A quien no entiende cómo funciona la democracia? ¿A quién se le ocurre cerrar un centro universitario de la naturaleza de INCAE? ¿A quién, Fernando? En su sano juicio, pues. Y cuando usted oye hablar a Ortega, nota lo senil que está, pero también nota el odio que se refleja en sus actuaciones, en sus acusaciones contra Petro o contra Boris, que le dice Pinochetito. Pinochetito. Fíjese usted la clase de locos que nos tiene. El gobierno de la República de Cuba presentó una denuncia formal ante el gobierno de los Estados Unidos por el ataque a su embajada con 2 bombas Molotov que fueron lanzadas a la sede diplomática de Cuba. Nosotros rechazamos esa acción, Fernando, porque esas son acciones terroristas. Y la embajada de Cuba, usted puede estar a favor o en contra del gobierno de Cuba. Nosotros tenemos nuestras opiniones aquí, se las vertimos a ustedes, les damos la información, tenemos muchas críticas al gobierno de Cuba. Pero esos actos terroristas no se pueden permitir. Y la investigación, recuerda que las embajadas están protegidas por el sistema de seguridad de los Estados Unidos, por el sistema del servicio secreto de los Estados Unidos. Cuando uno tiene cargos diplomáticos, hay inmediatamente una investigación exhaustiva de todo lo que está ocurriendo. Hace un año, en el 2000, hubo un tiroteo. Alguien con una arma disparó contra la embajada cubana. El domingo o sábado tiraron unos nipples, unos artefactos, una especie de bomba Molotov contra una antena. No hubo daños físicos ni materiales, que es una buena noticia, pero el hecho es condenable. No podemos... no hay terrorismo bueno. No hay terrorismo. El terrorismo es malo. Que aquí hay una... Es decir, esta yo creo que es una buena oportunidad para Panamá. Están escribiendo. Para traer la sede de INCAE que estaba en Costa Rica para nuestro país. Sí. Ojalá se le prende el foco a alguien y lo haga. Y fíjese el talante de estos dictadores. El gobierno de Venezuela, que desde mayo de este año recibió en el Consejo Supremo Electoral una carta de la oposición para que ellos le prestaran ayuda bajo ciertas condiciones que la oposición puso, entre ellas mantener ellos el control de la votación, mantener ellos el control de quienes votaban. ¿Por qué? Porque no se confía en el Consejo Electoral Supremo de Venezuela. Entonces, ahora, quien lo preside, que fue el ex contralor, que además, vía la Contraloría, que no tiene acción judicial, emite una orden de inhabilitación a 3 candidatos de la oposición. El que es ex contralor es hoy el presidente del Consejo Electoral. Entonces él los invita a la oposición, ante la eminencia de que el 22 de octubre va a haber a una reunión. Bueno, ayer se reunieron, quedaron de reunirse hoy. La oposición venezolana lleva claramente 2 áreas de discusión. Una, la legalidad del proceso. No son ustedes los que dicen quiénes son nuestros candidatos. Y todas esas inhabilitaciones ilegales no van. Bueno, vamos a ver qué pasa en la reunión de hoy entre la oposición
y el Consejo Electoral. Recuerde que este hombre que dirige ese consejo era el excontralor. Y por eso le hablo de este tema de Carlos Andrés Pérez, para que usted vea cómo todo este proceso se armó. ¿Qué era la Venezuela antes del chavismo? ¿Y qué es la Venezuela después del chavismo y con Maduro? Con estas llamadas batidas que está dando Maduro ahora. No se dan cuenta que él está batiendo a lo que él mismo promovió. Y en realidad lo que trata es de engañar a la gente. Y ahora se enfrenta a Guyana, que mandó a hacer un referéndum sobre las tierras del Equiseu, que se reclaman ambos países. Ambos países. Están en litigio. Pero quizás uno de los temas que lleva la atención del mundo y sobre todo de Europa es lo que está ocurriendo en las Cortes españolas. Hoy, a esta hora ya, debería tener 55 minutos de haber arrancado el proceso de investidura, el discurso central de Feijóo. Él se llama Alberto Núñez Feijóo, ese es su nombre. Él tiene todo el tiempo que quiera. Sí. No hay tiempo para su intervención. Yo me fui llevaba 50 minutos hablando. Sí, es que no tiene tiempo. Él termina y después hablan los líderes. La votación será el viernes. No, el miércoles. La primera votación es el miércoles. A la hora que terminen, mañana será la votación. La primera votación en la que para poder ser investido, él necesita la mayoría absoluta. La mayoría, 176 votos. No los tiene. Tiene 70. No los tiene. Pero lo curioso de esto es que tanto Feijóo como Aznar y Rajoy y toda la directiva del PP le está pidiendo votos al Partido Socialista. Eso que es una especie de transfugismo, hay un pacto de no transfugismo entre los partidos. Bueno, se han dado casos de transfugismo en las elecciones municipales, es decir, pero eso, de alianzas. Ellos lo que están pidiendo es que los votos, del PSOE se pasen al voto. Para que no haya necesidad de dar esos indultos a los del proceso. Para lo que sea. El proceso es que hay un documento firmado por los partidos en contra del transfugismo. Es casi seguro que Feijóo no va a obtener No va a tener. Entonces esto va a votación y el rey tendrá, una vez que termine este proceso, el rey tendrá que decidir, probablemente decida por Pedro Sánchez. Y habrá entonces un proceso de investidura con Pedro Sánchez. Así es. Bien, estos problemas de Europa, más todo lo que está pasando en China, más toda la nueva correlación de fuerzas que se está abriendo, más todo lo que está pasando en el continente africano, lleno de golpes de Estado, de corrupción, de masivas migraciones que van hacia Europa, migraciones de Medio Oriente que van hacia Europa, migraciones del continente nuestro que van hacia los Estados Unidos, ha hecho que tanto el gobierno de Guatemala como de México hayan tomado medidas en Chiapas y en San Carlos, por ahí en la frontera noroeste de Guatemala y México, para impedir esto, mientras la frontera de los Estados Unidos se ve abarrotada de una migración imparable y que se hace inmanejable para países como nosotros. En medio de esto se da nuestro proceso electoral. Y termino, vamos a hablar en la segunda planta de Panamá, pero quiero darle un punto de vista. Ustedes que han visto este proceso que se ha dado en las redes, acerca de si es o no legítima o constitucional la designación de Marta Linares de Martinelli como candidata a vicepresidente. Debo darle mi opinión después de haber leído cuidadosamente el texto constitucional. Yo no soy constitucional ni soy abogado. Le doy simplemente una opinión. No creo que haya ningún impedimento para que Marta Linares de Martinelli corra como candidata a vicepresidente. No. Después de haber leído en el texto constitucional, no hay nada que le impida a la señora Marta correr como vicepresidenta, aunque corra Ricardo Martinelli. O sea, si Ricardo Martinelli va de presidente y lleva de vicepresidente, no hay impedimento, desde mi punto de vista, después de haber leído cuidadosamente. Y yo les recomiendo a ustedes que se lean el texto constitucional. Cuando usted ve a los abogados discrepando, el texto constitucional normalmente es claro, claro y cristalino. Algunas veces no entra a fondo en algún tema,
Entonces ahí entra el criterio. Pero no siendo yo el abogado, tome esto como una opinión de alguien que leyó el texto, Así es. pero que no está calificado para esto. Esto probablemente va a los tribunales. No veo que haya forma de impedir que esa candidatura se dé. A la vuelta vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en el país. Así es.